agradecerles por el compromiso, la dedicación. Creo que ya somos más de 13 personas. Seguramente se van a ir integrando los demás participantes conforme vayamos avanzando. Bien, queríamos iniciar con las palabras del ingeniero Juan, pero me parece que ha tenido un pequeño imprevisto. Vamos directamente a saltar a lo que es el programa central, a la parte central, a la parte medular del programa, lo mejorcito se podría decir. Y en esta oportunidad voy a presentar al magíster Gustavo Vizcardo, gerente del programa suizo de emprendimiento en Perú, SwissEP, que tuvo a bien aceptarnos la invitación para exponer un poco y hablar un poco de lo que es la experiencia, de lo que es la mentoría, también desde la perspectiva que tiene SwissEP. Entonces vamos a recibir con un caluroso aplauso, quisiéramos, pero lamentablemente no es posible dar los aplausos por ahora, pero sí darle la cordial bienvenida a Gustavo. Estimado Gustavo, puedes activar tu micro, por favor. Muy buenas tardes. Freddy, buenas tardes y muchas gracias por la bienvenida y por esas palabras de introducción. Y buenas tardes con todos. Un placer estar aquí y poder compartir con ustedes un poquito más de mi experiencia. Antes de comenzar, quiero hacer un paréntesis porque les quiero pedir su comprensión. Hoy me quedé en casa solo y mi hija está durmiendo. Así que yo espero que ella se porte muy bien y duerma durante todo el tiempo que estemos juntos nosotros. Pero si por alguna razón eso no fuera el caso, me van a disculpar que en un minuto apagaré la cámara y la pondré a ver algo de videos y después regreso con ustedes. Dicho eso, quiero contarles un poquito primero acerca de mí, de mi experiencia, después del programa SwissEP y después les estaré contando un poco más sobre el tema de las mentorías. Yo hace poco más de 2 meses y medio he retornado al Perú después de casi 15 años que he vivido en Europa. Y mi experiencia en Europa durante los últimos 4 años y un poco más ha sido, ustedes no me van a creer, pero se despertó recién ahora. Así que, si me perdonan un minutito, por favor. Vamos a ver acá cómo. Ven conmigo. Ven. Bien, mientras que Gustavo va superando estos pequeños inconvenientes que tiene, no se olviden, por favor, que se vienen los talleres también. Bueno, ya recuperamos a Gustavo. Adelante, Gustavo, adelante. Sí, así es. Bueno, entonces les estaba contando que yo he estado 15 años en Europa, regresé hace 2 meses y medio, y mi experiencia en Europa ha sido una combinación un poco de estar en el mundo corporativo durante 8 años o un poco más de 8 años, y después estar en el mundo de las startups y de la innovación. Y tuve la suerte de trabajar por poco más de 3 años y medio en una aceleradora de negocios en la República Checa, en Praga, que se llamaba Startup Yard. Y Startup Yard era una aceleradora que estaba calificada como la mejor en Europa del Este, y teníamos, cada año recibíamos entre 500 y 600 aplicaciones. Nosotros teníamos lo que se llaman 2 grupos de startups de atención al año, y en cada uno de esos grupos recibíamos aplicaciones de todo el mundo, desde Australia, Nueva Zelanda, hasta Canadá, los Estados Unidos, incluyendo Latinoamérica, Brasil, Argentina, México, Europa, desde luego, y Israel, la India. Entonces,
Nosotros, si bien es cierto, estábamos basados en la República Checa, en Praga, pero recibíamos y revisábamos aplicaciones de startups de todo el mundo. Y sobre todo nos enfocábamos en el área de tecnología, lo que se llama en inglés Deep Tech, que quiere ver todo, tiene que ver todo el tema con encriptación, con el tema de criptomonedas, con el tema de inteligencia artificial, blockchain y robótica y muchos otros temas similares. Y la razón de esto es porque nosotros invertíamos un capital semilla en estas startups. Hoy en día, hace unos años era 30.000 euros que invertíamos en cada una de ellas, hoy en día es 40.000 euros. Y a cambio tomábamos el 5% digamos, de participación, de accionariado en estas empresas. Y después tomábamos otro 5% a cambio de el programa, ¿no? En sí. El programa era un programa de 3 meses, de aceleración de 3 meses. Ellos venían a Praga, la República Checa, y nosotros les ofrecíamos este programa de aceleración, que la primera parte justamente eran las mentorías. Y ahora les voy a contar más adelante un poquito más sobre ese per se. El segundo mes era un poco más teórico o teórico práctico, digamos. Se veían temas de marketing, de temas legales, temas de desarrollo del producto, de los servicios, la parte financiera, la parte de la preparación de su plan de negocios. Y el tercer mes o las últimas 3 semanas eran un poco la preparación para que ellos tengan lo que se llama en inglés el Investors Deck, que es la presentación para que ellos lo puedan dar a los inversionistas. Y además, este programa termina en algo que se llama el Demo Day, ¿no? Que es una presentación que hasta antes del COVID se hacía en un lugar, normalmente era un cine o un teatro que alquilábamos, y había alrededor de 350, 400 personas que asistían físicamente, y después a través de Facebook Live y otros medios o YouTube, habían otras 1.000 o 2.000 personas que nos seguían desde otras partes de Europa, ¿no? Y ahí, entonces, estas últimas semanas eran ayudarlos a ellos a preparar la presentación para este evento y después para estar listos y conversar con los inversionistas una semana después, ¿no? Nosotros como programa de aceleración, cuando les preguntábamos a nuestros equipos cuál era lo que más valoraban de nuestro programa, ellos mencionaban dos cosas. Mencionaban el programa de mentorías, los mentores, y mencionaban los inversores que los poníamos en contacto. Esos eran digamos, los dos atributos más importantes que ellos referían de nuestro programa. Y en el tema de los mentores, nosotros teníamos inscritos alrededor de entre 150 160 mentores, y cada vez que había un programa, más o menos habían 100 o 110 mentores que se registraban. Y entonces nosotros coordinábamos previo, más o menos como unos 3 semanas antes del inicio del programa, con nuestros mentores, y ellos se registraban, ¿no? Durante 3, 4 semanas que duraba el programa de mentorías, teníamos un doodle, y ellos ahí escogían el día que ellos querían. Nuestros mentores venían un día, nos dedicaban un día a nosotros al programa. Era un regalo de su tiempo, porque en realidad nosotros no les pagábamos a ellos por este día. Venían a las 8:30 de la mañana y se iban a las 5 de la tarde, después de conversar con todos los equipos. Y recuerdo mucho que lo que me contaban era, me decían: Gustavo, no sabes cómo he defendido este día, porque ellos normalmente lo reservaban con, no sé, 3 semanas o 4 semanas de anticipación. Y conforme se acercaba la fecha en la cual ellos llegaban, pues las reuniones, o a veces muchas de estas personas eran altos directivos de corporaciones, y les pedían viajes, les pedían presentaciones, reuniones, ¿no? Y ellos obviamente habían cancelado todo
o habían bloqueado un día en sus agendas para permitir estar con nuestros equipos, ¿no? Así que llegaban en la mañana y me decían que habían tenido mucha presión para no estar presentes, pero que al final lo habían conseguido. Y después cuando terminaban el día, a las 5 de la tarde, tenían una sonrisa muy grande en el rostro y me decían que qué bueno que se pararon y que realmente han tenido la oportunidad de conversar con todos los equipos, porque les daba era refrescante para ellos conversar con todos estos muchachos que iniciaban emprendimientos y tenían soluciones muy ingeniosas a problemas, algunas veces clásicos y algunas veces no tan clásicos, pero usando la tecnología, ¿no? Y así que ellos estaban siempre muy contentos. Yo quiero hacer esto más un conversatorio, más que un monólogo, así que por favor, con toda confianza, si alguno tiene una pregunta, puede levantar la mano o puede simplemente abrir su micrófono y hacerme una pregunta. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Quisiera conocer algo más? ¿Algo que no haya quedado claro? No, nadie. Ok. En el interín voy a ir compartiendo mi pantalla. Por favor, me confirmen si es que pueden ver mi pantalla. Sí, se Freddy, ve correcto, Gustavo, ¿sí? gracias. Sí se ve, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo trabajé, como les decía, primeramente he sido mentor de las startups. Mi rol en Startup Yard tenía varios, como decimos nosotros acá, me ponía las distintas camisetas. Una camiseta era de mentor, y así fue como comencé yo en Startup Yard. Comencé haciendo mentorías a startups y luego el gerente general de la aceleradora me propuso trabajar en la aceleradora, teniendo una posición en la cual los ayudara a hacer la selección. Como mencionaba, recibíamos muchas aplicaciones durante el año. Entonces, éramos 4 personas las cuales revisábamos y hacíamos la votación y la calificación. Y al final sometíamos a un comité donde también los mentores en la parte final, los mentores tomaban parte para la decisión sobre cuáles startups invertir y aceptarlas en el programa. Ese era uno de los roles que yo cubría. El segundo era, durante el programa de aceleración, trabajaba muy de cerca con las startups, ayudándolos a absorber toda la información que recogían de los mentores, a entender su modelo de negocio, su estrategia de cómo llegar al mercado, cómo mejorar, y en fin, mucho de ese trabajo durante los 3 meses. Y después tenía otra actividad que era, ayudaba a la aceleradora. Nosotros teníamos muchos ejecutivos de bancos, compañías de seguros, compañías de automóviles, del sector energético y otras, que venían y nos decían que querían un poco acercar a sus organizaciones con la aceleradora, con las startups de la aceleradora, ¿no? Que ellos quisieran un poco contagiar a sus organizaciones de ese dinamismo, de esa forma, de esa agilidad, de esa frescura con la que estos emprendedores hacían o desarrollaban nuevos negocios, ¿no? Entonces, mi rol era un poco conversar con ellos y tratar de crear servicios que nosotros como aceleradora los decíamos a estas corporaciones. Y así entonces diseñaba y desarrollaba lo que ustedes seguro han conocido, las hackatones para las corporaciones. Así que esas eran las tres cosas que yo hacía un poquito durante estos años. Y la verdad que era muy bonito porque
era abierto, tenía yo exposición a muchas tecnologías, a muchas cosas que son nuevas y realmente creo que en una posición distinta es muy difícil de enterarse y de saber de estas cosas, ¿no? Creo que ustedes ya han tenido a otros expertos hablando con ustedes como parte de este taller y seguramente ya les han comentado qué es un mentor. Yo acá les doy mi versión y un poco la versión que nosotros manejamos, tanto en Startup Yard como en Techstars, ¿no? Que es una aceleradora muy importante a nivel mundial, con la cual nosotros teníamos un acuerdo en el cual nuestras startups después las presentábamos a ellos, ¿no? Y muchas veces, después de haber pasado el programa de aceleración con nosotros, pasaban a hacer el programa de aceleración con ellos, ya sea nosotros estábamos en Praga y después nuestras startups se iban a Berlín o se iban a Londres a hacer el programa con ellos, ¿no? Y bueno, lo que nosotros un poco les decíamos a nuestros mentores es que los mentores son esas personas que aportan un conocimiento profundo en un tema específico en la industria, ¿no? Y que pueden ayudar a las startups a desarrollar temas como el product market fit o el modelo de negocio o sus modelos de distribución o entender quiénes son sus clientes, cómo aceptar o cómo conseguir futuros accionistas, esto obviamente cuando corresponda, y también a contratar personal, ¿no? Que es algo que cuando ellos comienzan a crecer necesitan hacer. Pero en buena cuenta, el mentor es una persona que está dispuesta a ayudar sinceramente al éxito de este emprendimiento, ¿no? Pero para llevar para que se maneje esta relación, yo les decía hace un momento que había más o menos 100 mentores o 110 mentores cada vez que teníamos un programa. Entonces, todos los días durante 4 semanas, nuestras startups estaban desde las 8:30 de la mañana o 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, 5 de la tarde, teniendo reuniones uno a uno con los mentores, ¿no? Y a nuestros mentores nosotros les enviamos un formato en el cual les comentábamos un poco. No había demasiada guía de parte de nosotros, ¿no? Solo había algunos lineamientos que nosotros les queríamos dar. Y es lo que yo estoy mostrando acá, que era un manifiesto que nosotros les damos al mentor. Primero era un tema de ser socrático, eso quiere decir que un poco tratar de guiar a través de las preguntas, a través de hacerlo reflexionar a los emprendedores. Después entender que esto no se hace por esperar algo a cambio, ¿no? Se hace desinteresadamente y en particular, como ya mencioné, nuestros mentores, nosotros no les pagábamos, ¿no? Era algo que ellos hacían voluntariamente. Y ahí ya en un contexto más allá de la aceleradora o de las aceleradoras, esto sí se conoce en el tema de las startups, que cuando uno comienza a hacer pagos por una mentoría, entonces ya deja de ser mentoría y se convierte en consultoría, ¿no? Y eso ya tiene otra dinámica, eso ya tiene otro marco, ¿no? ¿Qué más? Ser auténtico. Uno tiene que ser auténtico y seguir, digamos, las palabras que uno dice, ¿no? Los consejos que uno dice. Ser directo, decir la verdad, aunque sea difícil. Es decir, hay muchas veces en las cuales yo lo he comentado en sesiones anteriores, hay emprendedores que quieren dar solución a problemas que tal vez no existen, ¿no? Son problemas que los emprendedores están un poco inventando. Entonces hay que ser un poco auténtico y ser directo con las startups y decir honestamente lo que uno piensa del modelo o del negocio, de la solución que están queriendo proponer, ¿no? También hay que estar abierto a escuchar. Es muy importante escuchar, porque cuando uno escucha y al emprendedor, pues se crea esa relación de ida y vuelta, ¿no?
Yo, al estar frente ahora del programa SWISEP y al estar en contacto con muchas aceleradoras acá sobre el tema de mentorías, la pregunta que recibo a menudo es, ¿y cómo evitar esos conflictos, ¿no? Entre mentor y emprendedor? ¿Cómo hacer que haya una mejor química? Es difícil, la verdad. Eso no tiene una receta, ¿no? Como en todo, en las relaciones interpersonales, pues hay veces que funcionan y hay veces que no. Así que ahí no hay mucha ciencia, ¿no? Pero creo que como parte de la actitud, escuchar es un buen ejercicio porque así la relación se vuelve de ida y vuelta entre el mentor y el emprendedor, ¿no? Ser receptivo, eh, tener al menos una empresa por año, eso cuenta en el tiempo, ¿no? Y esto es un poco, lo voy a explicar más adelante porque hay mentores que pueden ser, como nosotros mencionábamos en el programa, que vienen un día, tienen un contacto con el grupo de startups y ahí queda, pero hay otros que sí tienen un contacto un poco más extenso y durante un periodo más largo. Y entonces, si es así, al menos tener una o dos máximo al año, yo creo que es importante y también depende mucho de la disponibilidad de tiempo del mentor, ¿no? Eh, Separar claramente opiniones de los hechos, es decir, hay cosas que son resultado de datos y de información estadística que se tiene, y hay otras cosas que son simplemente el punto de vista que a veces uno puede tener sobre un particular, ¿no? Ser confidencial, muchas veces estos negocios nosotros teníamos cuando la empresa ni siquiera había sido incorporada, eran simplemente dos ingenieros o dos muchachos que habían desarrollado un software o algo así. Así que obviamente hay que tener una confidencialidad y una protección de la información que se recibe, ¿no? Comprometerse claramente a ser mentor o no, o cualquiera está bien. Es decir, como decía hace unos minutos, uno puede extender el compromiso a más de una sesión de 50 minutos o uno puede simplemente dejarlo ahí. No necesariamente se tiene que siempre tener una relación prolongada con un grupo de emprendedores. Eh, Cuando uno no sabe algo, lo mejor es decir, no sé, eso o lo averiguo o lo busco y te lo digo después, o tal vez pues simplemente no es un área de mi expertise y simplemente no lo sé, ¿no? Más allá de tratar de, digamos, responder una pregunta que uno no domina, en un tema que uno no domina, ¿no? Uno guía, uno no controla como mentor, ¿no? Y esa es una información importante porque las empresas deben tomar sus propias decisiones, ¿no? Guiar, pero nunca decirle qué hacer exactamente. Hay que comprender que las empresas finalmente son de los emprendedores, no de los mentores. Y son ellos al final del día quienes tienen que tomar sus decisiones, ¿no? Además, ustedes comprenderán que en 100 reuniones o en 110 reuniones que ellos tenían durante un programa, si ellos quisieran implementar o seguir las recomendaciones de cada uno de los mentores con los que han conversado, pues sería un poco difícil, ¿no? Por no decir otra cosa. Eh, y entonces hay cosas que uno tiene que comprender que al final del día son los emprendedores quienes deciden si seguir o no una ruta determinada, ¿no? Ah, lo que es algo muy interesante y además que es una de las razones por las cuales muchos mentores son mentores, es por el grupo, la red que se genera a nivel de mentores, ¿no? Y es nosotros cada día dependiendo de las startups que teníamos, pero podría ser algo entre 7 a 8 mentores por día. Perdón, un segundito.
Perdón. Y entonces decía que las reuniones, nosotros, si bien es cierto, no le pagábamos a nuestros mentores, lo que hacíamos era, teníamos una reunión, dos reuniones al año, ¿no? En la cual invitábamos a un restaurante o a un bar a todos nuestros mentores y ellos tenían la oportunidad de socializar un poco ahí, ¿no? Y para ellos también como mentores era muy importante tener esa ocasión de conocer a otras personas de la industria, incluso personas del extranjero que venían, que eran mentores de nosotros. Así que para eso, para los mentores, y esa es otra de las razones de los programas de mentoría, es que los mentores aprovechan este espacio para conocer a otros colegas, ¿no? Y con el tiempo, lo que se da es que los mentores también comienzan a tener más experiencia, ¿no? Ya había mentores que teníamos que llevaban 7 años, 6 años haciendo mentorías, y siempre hay nuevas personas que llegan, ¿no? Entonces son estos mentores que ya tienen un poquito más de años, quienes les cuentan a los mentores que es la primera vez sobre digamos, la experiencia de las mentorías. Y la verdad que en estos espacios de camarería hoy en día no se pueden dar por el COVID, pero la verdad que son muy interesantes cuando se pueden dar, ¿no? Así que eso es muy bueno. Ser optimista es algo también muy importante. No hay necesidad. A veces algo que nosotros hacíamos con las startups, antes de sentarlos con los mentores, teníamos 2 días en los cuales les ayudábamos a hacer algo que se llama el Positioning Statement en inglés, ¿no? Que era básicamente definir cuál es el problema que están resolviendo, cuál es su competitividad, su diferenciación, qué los hace distintos de sus competidores y por qué un cliente, quiénes son sus clientes, o sea, a quién está dirigido el producto o el servicio y por qué deberían comprarlos, ¿no? Esto se los hacíamos a practicar a las startups porque, aunque parezca muy obvio y básico, la verdad es que muchos de los emprendedores no saben, en pocas palabras, explicar cuál es el negocio en el cual se están embarcando, ¿no? Y si ustedes tienen en cuenta que ellos tienen sesiones de 50 minutos con cada mentor, y en los primeros 3 o 5 minutos ellos no saben claramente explicarle al mentor de qué se trata el negocio que quieren iniciar, pues es muy difícil que el mentor los pueda ayudar. Y en el lado, digamos, del obstáculo, a veces puede pasar que se pasan conversando 20 o 30 minutos tratando el mentor de entender qué es lo que quieren hacer, ¿no? O qué tipo de negocio quieren llevar adelante. Y entonces desperdician gran parte de ese tiempo que tendrían con el mentor. Sobre todo, como yo decía, hay 3 semanas o 4 semanas de mentorías, y entonces las primeras semanas eran las semanas en las cuales pues, sucedía eso más. Para que eso no suceda, nosotros les hacíamos practicar este positioning statement, y obviamente hay veces que los negocios pues suenan muy descabellados, ¿no? Entonces hay que ser optimista y no traerlos abajo o pensar que lo que el emprendedor está pensando no va a tener futuro, ¿no? Hay que ser práctico, pragmático, y no ser muy vago con las definiciones. Ya lo dije, similar a ser optimista, ¿no? No ser destructivo, ni elaborar la idea del empresario. Y tener una empatía, ¿no? Iniciar un negocio es muy difícil, ya sea startup o no startup, así sea un negocio tradicional. Es muy difícil y entonces pues hay que hasta cierto punto respetar o valorar ese atrevimiento que tienen las personas o algunas personas para iniciar una actividad.
Hasta aquí voy a hacer una pausa. No sé si hay alguna pregunta, a alguien le ha quedado alguna duda o quisiera que extienda alguna información. Por ahí veo algunos nombres, si no, tal vez puedo invitar a algunos a participar. Por ejemplo, veo a... Aló, Hola, sí, Alejandro, ¿qué tal, Gustavo? Mucho gusto. De acuerdo a igualmente. la presentación que estás mostrando, y eso del tema de ser optimista, en mi caso, yo tengo una agencia de marketing y he visto muchos casos de algunos empresarios que tienen, se puede decir, empresas tradicionales como clínicas, ¿no? De repente, que involucren tanta innovación, ¿no? Sin embargo, he visto muchas veces que, a pesar de eso, independientemente del modelo de negocio, algunas veces se nota que tienen unas ideas que no son tan viables, ¿no? Que dices, oye, esto por experiencia sé que no va a funcionar, ¿no? Entonces no es ser tanto como pesimista, sino ser como realista y como que de repente pues algo que no es viable, preferible no perder mucho el tiempo en eso, ¿no? Entonces esa es mi duda, ¿no? Por ejemplo, cómo abordar un tema así con quizás más que optimismo o positivismo, ¿no? Que sí puede ser viable o no, y cómo abordarlo con el emprendedor, ¿no? Claro, excelente, ¿no? Excelente, Alejandro, la pregunta. Y creo que va un poco de la mano con el punto de la opinión que estaba diciendo, ¿no? Que hay una diferencia entre opinión y los hechos basados en datos. Yo creo que al final del día, tanto en nuevos negocios tecnológicos o en negocios tradicionales, eh, el hecho de que funcione o no funcione mm, tiene un componente o un par de componentes muy importantes. Primero es el equipo, la gente, quiénes lo están ejecutando y quiénes lo están haciendo. Y entonces, así se trate de un negocio de una agencia de publicidad, de una clínica, pues mucho dependerá de las personas que están al frente de implementar esa idea o esa iniciativa. Y eso es un factor muy importante, porque solamente eso puede llevar al fracaso o al éxito, ¿no? Y el otro punto importante es que lo mejor es testear, es decir, es ponerlo al frente del mercado al menor costo posible y de manera que el mercado sea quien te vaya diciendo, ¿no? Porque en papel, y eso es un poco lo que se ha cambiado eh, en la evolución de cómo llevar adelante los negocios, ¿no? Antiguamente, como ustedes ven, yo ya tengo algunas canas. Cuando yo estaba en la universidad, pues se hablaba mucho del tema del plan de negocios, de investigación de mercado y todo lo demás, ¿no? Y hoy en día, para muchos negocios, entonces eso ya queda de lado, ya el enfoque ya no está tanto por ese lado, sino está más por el lado de intentarlo, hacer una muestra pequeña, ir adelante y revisar los datos. Si es que hoy en día con la ayuda de tecnología es posible hacer eso. Entonces, em, desde luego siempre hay situaciones y situaciones, pero yo creo que esos dos componentes son importantes y como decía, al final del día el hecho de que algo va a tener éxito o no es una opinión y entonces es mejor validarla con datos, ¿no? Que es otro tema que había mencionado en la lista. Listo, muchas gracias. Muy entendible. Gracias a ti, Alejandro. ¿Alguna otra persona? Sí, Gustavo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? No llego a ver tu nombre. Ya, mi pregunta era más que, bueno, pregunta comentario, se puede decir. Creo que una de las cualidades importantes que debe tener todo mentor y que lo has indicado en tu exposición es la de saber escuchar. Y el de saber escuchar, al menos en la sociedad peruana en la que vivimos, las personas no se escuchan. Y ni siquiera entre padres e hijos tampoco se escuchan. Y creen que escuchar simplemente es sentarse a oír lo que dice el otro, pero eso no es una escucha activa. Y recuerdo mucho que hace unos años leí, no sé si habrás leído a Momo, que es un cuento de Michael Ende, el creador de La historia sin fin,
en el que era una niña que tenía la asombrosa cualidad de saber escuchar a los demás. Y a partir de ahí se construye toda esa historia, y luego de los hombres grises y todo. Incluso creo que tiene una película ese libro. Pero bueno, ese era mi comentario, ¿no? De que cómo podemos comenzar a ejercer una escucha activa para saber escuchar de verdad. Sí, Paulo, gracias por tu comentario y reflexión. Diría yo, más que una pregunta, es cierto, nosotros tenemos que estar siempre abiertos y yo creo que si ustedes ven acá en la lista de las cosas que he estado compartiendo con ustedes, ¿no? Ser abierto, entender que este no es un emprendimiento del mentor, sino del emprendedor. Y al final del día, digamos que vayamos adelante y que el emprendedor quiere ir adelante con un emprendimiento que el mentor piensa, pues no va a tener éxito, ¿no? Lo peor que puede pasar es que va a fracasar, que el mentor va a tener la razón y que el emprendedor pues no va a salir adelante, ¿no? Si eso fuera así, mejor tratar que eso sea lo más rápido y al menor costo posible, ¿no? Porque aun cuando fuese así, hoy en día la información o los reportes muestran que esa persona, ese emprendedor va a aprender muchísimo. Y si tiene la resiliencia para levantarse y comenzar de nuevo, lo va a hacer. Yo en lo personal he tenido eso. Yo he tenido un emprendimiento que no fue exitoso eh, y me enseñó muchísimo, ¿no? Y ojalá la vida me dé la oportunidad de iniciar otro en el futuro. Tal vez no tuve el caso, no fue el caso de que ningún mentor o alguna persona me dijo que no iba a tener éxito, por el contrario, casi todos me decían que sonaba muy interesante, pero al final ya no resultó. Entonces, creo yo que ser abierto y tener esa mentalidad, ¿no? Yo creo que el hecho de escuchar la reflexión que tú hacías de cómo hacer para escuchar mejor, es un proceso de mentalidad, de mentalización, ¿no? Y por eso un poco Haku está queriendo hacer estos talleres para ayudar a poner esa mentalidad en algunos mentores y que puedan estar abiertos a escuchar y de acuerdo a eso a dar su contribución a los emprendedores. No sé si eso responde a tu comentario. Sí, Gustavo. Perfecto. ¿Alguien más? No sé, veo acá, por ejemplo, Lady Shirley Concha Díaz. ¿Cómo estás, Lady? ¿Tú tienes algún comentario? Hola Gustavo, sí, justo estaba pensando en el sector de turismo. Yo soy licenciada en turismo y hotelería y pues bueno, em, te comento de que la mayoría de empresas son tradicionales y no todas de repente se han podido ajustar a los nuevos programas que ha presentado el Estado para la reactivación, ¿no? Y un poquito que son cerrados, ¿no? Los empresarios más se prestan algunos empresarios jóvenes a de repente seguir la línea de las startups, ¿no? ¿Cómo podríamos trabajar con ellos, ¿no? De repente con estas empresas tradicionales que se quieren reactivar en el turismo y de repente todavía no se dejan ayudar o escuchar. A ver, yo creo que tu pregunta tiene dos componentes. Uno, ¿qué poder hacer para reactivarlos? Yo creo que esa es una parte. Y la segunda es que si ellos no se dejan ayudar, esa es otra parte. Yo creo que en el tema de qué hacer para reactivarlos en el sector de turismo, un sector que obviamente las circunstancias hoy en día lo ha afectado mucho y hay que ser muy ingeniosos y creativos para poder reactivarlo.
Y también dentro del sector turismo hay distintos actores, ¿no? Desde la parte de transporte, la hotelería, los restaurantes, en fin, todos esos. Así que habría que entender un poquito más qué sector en particular, pero yo creo que todo se resume a la propuesta de valor que se está dando al cliente y cómo esa propuesta de valor se puede reformular en este contexto, ¿no? Y para eso se necesita pues una dosis de creatividad y de apertura para entender cómo hacerlo, ¿no? Dónde entender al cliente y cuál es el valor que uno le entrega al cliente y cómo poder. Ustedes saben el caso de Airbnb, ¿no? Que básicamente ha cambiado todo el giro de su negocio muy rápidamente y simplemente teniendo lo que yo hablaba, ¿no? La mentalidad de pensar y decir que los grandes obstáculos o problemas no son para destruir al negocio, sino para reinventarlo y hacer que sus fundadores realmente se pongan a prueba, ¿no? Y ellos hoy en día han cambiado, ellos lo que hicieron es preguntaron a todos a la red de personas que alquilan sus domicilios, sus casas en el mundo, cómo podrían cambiar o continuar brindando un valor a sus clientes. Y la respuesta que por ahí obtuvieron es de tratar de darles una experiencia virtual, ¿no? Ahora que no se pueden hacer esos viajes. Y aunque al comienzo sonó algo descabellado y que no tenía mucho sentido y no sabían cómo poder hacerlo, pero un poco ya cuando entraron a pensar y a tratar de madurar la idea, llegaron a esa conclusión y hoy en día han podido transformar el negocio, ¿no? Creo que así como eso, hay muchos otros sectores, otros ejemplos a nivel mundial. Muchas veces uno piensa que porque los nombres son grandes, hoy en día son las empresas de tecnología, ¿no? Google, Facebook, Amazon. Uno piensa que porque ellos son grandes, entonces el problema no los afecta a ellos, ¿no? Pero Airbnb es muy grande, ¿no? Hay muchos millones de dólares invertidos en ellos y han tenido que ser creativos. Esa misma actitud, en esencia, tiene que ser también adoptada por el empresario o el emprendedor que tiene un negocio chiquitito, que no es tan, no tiene el nivel de inversión y también, tal vez el número de clientes que tiene Airbnb, pero la actitud tiene que ser la misma, porque al final del día los dos son emprendedores, los dos tienen una responsabilidad sobre su negocio, los dos tienen un grupo de clientes a quien sirven y al final del día también tienen unos accionistas, que sea un accionista que es el dueño o que sea un grupo de, no sé, 100 o 200 accionistas, eso simplemente son niveles de escala, ¿no? Pero al final del día es por ahí. Y sobre la segunda parte de tu comentario, si no quieren escuchar, bueno, ahí sí es un poco más difícil, es un poco difícil ayudar a quien no se quiere ayudar. Así que no sé qué comentar, creo que no hay mucho que comentar sobre esa parte. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, muchas gracias. En verdad que ahora estamos con el tema del turismo experiencial, ¿no? Todos están compartiendo sus vivencias a través digamos, la ruta del café o de la gastronomía, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? La parte de creatividad que nos estabas comentando. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ti. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quisiera añadir algo? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Mi nombre es Alexander. Gustavo, Hola, Alexander. me trajiste a recuerdo un caso, no soy un mentor oficial, pero una vez estaba conversando con un amigo. Voy a tratar de no ser tan específico, pero quería hacer algo de esto de minar. Quería construir su máquina para minar, ¿no? Lo que sabes que hay muchas personas del sector tecnológico que quieren hacer eso, ¿no? Yo había leído que no era tan rentable ahora hacer eso y empezamos a conversar de eso, ¿no? Mi recomendación es, tal vez en este momento ya no es rentable, ¿no? Hace 10 años de repente hubieses podido desarrollar mucho dinero, pero ahora no tanto, ¿no? Y su respuesta fue algo que me pareció interesante. Él me dijo, bueno, al menos voy a aprender.
Y no sé si es correcto, digamos, en un emprendimiento decir eso, ¿no? O sea, probablemente tú sepas que la idea como tal no es buena y no va a tener un futuro importante. No digo que es mala, pero si ellos quieren, digamos, argumentar el hecho de que posiblemente esa idea no tiene futuro con el hecho de aprender, no sé qué tan bueno o malo es, ¿no? No sé si es decir en ese momento está bien adelante o deberías decir algún otro tipo de consejo, ¿no? ¿Cómo tomarías tú Perfecto, perfecto. ese ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo manejarías tú? ¿Y qué querían minar, Bitcoin o otra criptomoneda? No, querían minar cualquier cosa. No, bueno, o sea, son como 50 que ya existen. Él decía, digamos, cuando tengas Sí, el sí, hay aparato muchos. ya vas cambiando, ¿no? O sea, vas cambiando la que mejor pague, ¿no? Claro. Esa es su Y idea, además ¿no? ese negocio está muy relacionado también al costo de la energía, ¿no? Si ponte, él va a minar y tiene un costo de energía cercano a cero, yo creo que todavía sigue siendo negocio, o habría que ver los números. Si tiene un costo de energía muy alto, pues bueno, ahí sí es un poco más difícil, ¿no? Pero sí es un sector bien Eso específico. sí, eso me pareció bastante interesante porque se nota que había hecho su tarea. Y él me empezó a hablar del costo de la energía porque obviamente eso es lo importante. Y me dijo que en Arequipa, bueno, la ciudad donde yo vivo, es mucho más el costo de energía que en Europa y en Estados Unidos. Yo me sorprendí que me dijera eso. Pero sí se nota que era una persona que ya había hecho su tarea en varios sentidos respecto a averiguar el negocio, ¿no? Creo que era bastante fácil conversar con él. Pero por otro lado, aquí tenemos los famosos paneles solares, ¿no? Pero al final sigue siendo ese poquito, ¿no? O sea, ya has hecho inversión en equipos, ahora necesitas paneles solares y la inversión como que va creciendo y en ese momento uno dice, pues vale la pena la inversión frente a lo que vas a ganar. No lo sé. A mí me parecía que no, pero el argumento de él era, al menos voy a aprender. Y está bien, ¿no? Es Claro. respetable. Claro. Necesito un paréntesis, por favor, porque se va a acabar la batería del entretenimiento de mi hija. Por favor, un minuto regreso con la respuesta, por favor. Ya. Mira, de nuevo, lo mencioné antes, creo que en el peor de los casos, pero suena un poco como premio consuelo, ¿no? El hecho de decir que si al final, por último, si no va adelante, aprendo. Sí, en verdad es un poco un tema psicológico que tal vez alguien ahí se dice como premio consuelo. Si bien es cierto, sí lo es, o sea, al final del día va a aprender esa persona y tal vez, y además cuando uno sabe y conoce de emprendedores, tal vez hay han fracasado más de una vez. Así que el fracaso per se no es malo, ¿no? Y creo que también ese es otro factor que todavía en el Perú necesitamos actualizarnos, ¿no? El fracaso es visto malo, ¿no? Como algo malo, ¿no? Cuando el fracaso en realidad es algo bueno, porque es una persona que se ha atrevido a hacer. Y ojo que lo hablo y no solamente a nivel de emprendedores, ¿ah? También a nivel de organizaciones, ¿no? De corporaciones. Ustedes, si han estado cercanos al mundo corporativo de grandes empresas en el Perú, hoy en día, pues, para que inicien un nuevo proyecto, lancen un nuevo producto o algo, todo tiene que estar perfecto, alineado para que no exista un fracaso, ¿no? Para que no salga mal. Y la verdad que aún, a pesar de todos los esfuerzos que hacen a priori, al final del día, la realidad es que muchos de ellos también fracasan, ¿no? Y si ustedes ven, por ejemplo, y googlean cuántos negocios han fracasado o han sido eliminados de Google, por ejemplo,
son muchos. Si mal no recuerdo, es algo como 20 o 25, entre otros el Google Glasses, los lentes, que tal vez muchos de ustedes han escuchado, que era esta idea de tener los lentes y que funcionen más o menos como tu teléfono celular, ¿no? Pero esa idea al final del día nunca despegó y quedó en nada. Y así como esos hay muchas otras, ¿no? Entonces, los dos, a nivel de organización o a nivel personal, hay que atreverse, a veces se fracasa y a veces no. Pero además, como mencionabas tú en tu ejemplo, creo que esta persona ya había hecho algún análisis, ¿no? Ya había visto algo sobre el tema de las tarifas eléctricas, tal vez había encontrado los algoritmos y con cada cuánto tiempo iba a encontrar los pagos y las distintas criptomonedas tienen distintos modos de recompensa y de premiar a los mineros. Así que, y al final del día, la industria de la minería en criptomonedas es una industria nueva y están, digamos, Bitcoin es la que atrae a más, pero hay muchas otras criptomonedas que necesitan crear las redes descentralizadas y para eso necesitan poner incentivos muy altos a los mineros y entonces podría o no, ¿no? Pero bueno, pero creo que más allá de eso, si, como lo dije, si fracasa, que sea lo más rápido y al menor costo. Entonces, eso yo diría sería lo mejor. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, es bueno conocer opiniones de... Sí, sí responde, gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Si no, seguiría con la presentación. Ok. Ok. ¿Cuáles son las expectativas de un mentor, no? Bueno, esto es un poco, ya lo he comentado, al final del día, el mentor es una persona que de manera sencilla tiene un genuino interés por ayudar al emprendedor a que sea exitoso, ¿no? Y aunque parece muy sencillo, esto involucra a muchas cosas, que es un poco el resumen de las acciones o de los comentarios que nosotros hacíamos a nuestros mentores en ese documento que acabo de compartir con ustedes, antes de que ellos vengan a las sesiones de mentoría. ¿Qué tipos de mentoría existían en nuestro programa? Y además también sé que esto es similar en TechStarts, como decía. Eran dos, ¿no? Los mentores líderes y los mentores ad hoc. Los mentores líderes, como mencioné, nosotros teníamos 3, 4 semanas en que habían 110 mentores que venían todos los días, tenían sesiones de 50 minutos o una hora con cada startup, y ahí quedaba, digamos, el tema, ¿no? Era un apoyo muy puntual. Nosotros, a manera de trabajo, lo que hacíamos como programa era compartíamos con alguna anticipación con todos los startups, con los emprendedores, el cronograma de qué día venían qué mentores y ellos hacían su ejercicio de ir a LinkedIn y mirar pues cuál es el perfil, ¿no? Si era un abogado, si era un empresario, si era una persona del mundo corporativo, del mundo de la banca, o tal vez una persona con muchas conexiones a nivel internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, el emprendedor un poco tenía que hacer su tarea de ver quiénes estaban viniendo en los siguientes días, hacer preguntas puntuales, ¿no? Si tenían un emprendimiento que necesitaba mucha asistencia legal, porque trabajaba en el sector bancos, por decir una cosa, entonces obviamente los mentores con una especialidad en derecho, pues eran muy interesantes para ellos, ¿no? Entonces tenían que hacer más preguntas que tal vez, no sé, cuando venía un mentor que tenía una expertise más en el área de marketing, ¿no? Igual conversaban, pero bueno, digamos, la contribución o el modo en que se discutían o la profundidad también era distinta, ¿no?
Y después hay los mentores ad hoc, que estos sí ya son mentores que no solamente tienen una sesión, sino tienen más o menos una sesión por semana, de entre 30 a 60 minutos, y se comprometen y tienen el tiempo para brindarle esta ayuda, ¿no? También hay algo que se conoce como, y yo decía en una parte, en mi presentación, hablaba de que los mentores no cobran, ¿no? Pero a veces ya, una vez que acaba el programa, algunos mentores pasaban a ser parte de lo que en inglés se llama el Advisory Board, que es algo así como un directorio de consejeros o un directorio, ¿no? Del emprendedor, del emprendimiento. Y ahí, dado que es en etapa temprana y no necesariamente tienen muchos recursos, lo que suelen acordar entre el emprendedor y esta persona y el mentor es de tener una participación en la compañía, en el emprendimiento, de entre 0.5 y 1.5%, ¿no? Dependiendo de cuánto tiempo y sobre qué temas específicos, ¿no? Por ejemplo, hay mentores que abren muchos contactos, muchas puertas, y entonces podrían hacer un compromiso, no sé, que el mentor les los iba a contactar con 20 o 30 compañías al mes para crear, así ir creando el flujo de ventas y tener los contactos, ¿no? Entonces, tal vez ese mentor recibiría, pues, no sé, un 1.3 o 1.5 de accionariado de la empresa, ¿no? Pero habría otro mentor que por ahí les puede ayudar en la parte financiera, no sé, 5 veces al año, pues ese mentor recibiría un 0.5%, ¿no? Lo que creo que es importante es resaltar las proporciones, ¿no? Em, Al final del día, también en los países europeos, al inicio de los ecosistemas de startups, se veían cosas, tanto de los inversores como de otras personas, que trataban de tomar mucha participación en los emprendimientos, ¿no? Habían inversores que pedían, no sé, pues 40, 50, 60% de la empresa con la primera inversión, o sea, con la inversión semilla, ¿no? Y eso básicamente ya es matar al emprendimiento y al emprendedor, porque simplemente ya no deja espacio para que entre más inversión. Seguramente si el negocio va bien y prospera, otros inversionistas ya no van a querer entrar porque ya no hay espacio. Y lo segundo es que al emprendedor, que es quien tal vez hace la parte más difícil y lleva el día a día, ya no le queda motivación también, porque al final del día él es menos dueño de lo que está llevando adelante, ¿no? Entonces, un poco esas también las razones por las cuales cuando se hace el capital semilla y se hace la inversión en capital semilla, se toma participaciones accionariadas muy bajas, ¿no? Entre el 5 al 15% máximo, para no desmotivar y hacer que esto continúe y tenga vida en los años siguientes. Y lo que suelen hacer es más bien lo que llaman en inglés follow-on investments, ¿no? Que es hacer las inversiones sucesivas. Una vez que hay otras rondas, ellos, digamos, continúan invirtiendo y así defienden su participación de accionariado, ¿no? Ok, yo ahora quiero contarles un poco, cuando yo era mentor, normalmente he tenido varios roles, pero uno que me gustaba mucho era estar en la primera semana. Yo estaba, si no era el primer día, era el segundo día que comenzábamos, que abríamos el programa de mentorías. Y yo comenzaba un poco mis mentorías hablándoles a las startups acerca de esta reflexión que hizo Albert Einstein, que dice que si yo tuviera 1 hora para resolver un problema, pasaría 55 minutos pensando en el problema y 5 minutos en la solución. ¿Y por qué comenzaba con esto? Porque algo que es muy importante al momento de iniciar un negocio
es entender el problema que se está solucionando, ¿no? Muchas veces hay emprendedores que ni siquiera se dan cuenta que están solucionando un problema y más bien están pensando directamente en la solución, ¿no? Y además, algunos van más allá y tratan de ver algunas partes más emotivas, como la marca o no sé, o los beneficios que podría dar su emprendimiento, ¿no? Pero para poder tener un desarrollo sostenido de un emprendimiento, el entendimiento del problema es muy importante. ¿Por qué? Porque hablábamos con los emprendedores de que al tener muy claro el problema, se hacía muy fácil entender la solución. Al entenderse fácilmente el problema y la solución, se entendía quién era el cliente, para quién era esto. Al entender quién era el cliente, se hacía muy fácil saber cuál era la ruta, lo que en inglés se llama go-to-market strategy, cuál era la forma de acceder a esos clientes. Se hacía muy fácil entender de quiénes eran los competidores. Algo típico o algo que tienden a tener los emprendedores es a pensar de que no hay competidores, de que es una solución que la están haciendo que es única, ¿no? Lo cual en el 95% de las veces no es cierto. Hay algunas, dependiendo de los campos de lo que se esté hablando, puede ser el caso, pero en la mayoría de los casos o ya hay algo en el mundo similar o muy parecido, ¿no? Pero aun cuando no fuera el caso, ¿no? Y fuera algo único, ese emprendimiento va a tener que robar clientes de soluciones similares, ¿no? De alguien que no es tan perfecto como la solución que se está proponiendo, pero que de alguna manera los que van a ser nuestros clientes se las agencian y tienen un tipo de solución, ¿no? Entonces, esa es una razón por la cual es muy importante. La otra razón por la cual es muy importante es porque al momento que se quiere explicar esta iniciativa a los inversionistas, pues se hace muy claro y muy fácil y es muy simple para los inversionistas entender, este es el problema, esta es la solución, este es el cliente, esta es la forma como van a llegar al mercado, esta es la forma como venden, estos son los competidores, bla, 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 etcétera, etcétera. Se hace simple. Cuando no es así, en verdad comienzan todas las discusiones más extensas. Y la otra razón es también por los empleados. Es decir, empleados y además incluso los amigos y la familia y el entorno, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno empieza un emprendimiento, digamos, son 5 empleados. Después las cosas van bien y se convierten en 20. Y las cosas siguen mejor aún y llegan a 100. Y digamos que realmente están en el camino correcto y un día tienen, no sé, 150, 200 empleados. Cuando ya tienes 150, 200 empleados o aún 50 empleados, tienes que ser muy claro de comunicarles a todos ellos cuál es la razón por la cual tú estás haciendo este emprendimiento, cuál es el norte de esta compañía y cómo ha ido creciendo y cómo va a crecer en el futuro y todo lo demás, ¿no? Si tú no tienes bien claro estos principios de problema, solución, cliente y todo lo demás, con el tiempo comienzas a tener 40, 50 empleados y se comienzan a cuestionar entre ellos. Oye, pero esto no tiene sentido para mí, pero ¿por qué no hacemos mejor esto? Yo creo que mejor sería hacer aquello. No, mejor hagamos otro, ¿no? Entonces, para evitar esos cuestionamientos como fundador o como el gerente general de tu empresa, ¿no? Tienes que tener claro eso, ¿no? Y ha habido ejemplos. Yo he conocido experiencias de algunas startups que, por ejemplo, se encontraban en el camino con una corporación como Coca-Cola, por ejemplo. Y Coca-Cola les decía, oye, me encanta tu solución, me parece muy buena, ¿por qué no hacemos este cambio y este cambio y este cambio y te armo un contrato por X cantidad de dólares, ¿no? Y entonces
el emprendedor que no tiene claro el camino va a decir, uy, mira, estamos cerrando, vamos a cerrar con Coca-Cola, ya, cambia, haz esto, pum, vamos, pum, y van a cerrar el contrato con Coca-Cola, ¿no? El emprendedor que tiene claro el camino y sabe distinguir si es que Coca-Cola lo está sacando de su trayectoria, de la razón por la cual está creando un nuevo emprendimiento, va a tener los pies en la tierra para saber decir, sí, vamos a firmar este contrato y te voy a aceptar esto, Coca-Cola, o en el peor de los casos le va a decir, no, Coca-Cola, mira, yo no te puedo aceptar esos cambios, haríamos el contrato de esta manera y si no quieres, pues voy a tener la difícil decisión de decirte que no, y no va a hacer el cambio. Entonces, todas esas cosas son muy importantes conocerlas desde un principio, ¿no? Y eso es un poco por lo cual yo arrancaba y comenzaba mis sesiones de mentoría con esta frase de Albert Einstein, porque me ayudaba un poco a entrar a esa reflexión. Como dije hace unos minutos, los emprendedores nosotros los entrenamos para que sean capaces de en 3 o 5 minutos explicar claramente cuál era la idea de negocio que tenían, ¿no? La solución. Freddy, no sé cómo estamos de tiempo. Freddy, Orlando, no sé si... Ok, no. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, Ok, sí, sí, perfecto. Gustavo, sí, sí, estamos escuchando. Bueno, parece que Freddy se ha ido a tomar una tacita de café, pero te habla Juan, te escribe Juan. Perfecto, muy bien. Bueno, Te invita. ustedes me avisan si estamos bien con el tiempo, ¿ah? No, sí, sí, todo bien, Gustavo, adelante. Perfecto. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Para que esto no sea un monólogo. Gustavo. Sí. Hola Gustavo, ¿qué tal? Gusto saludarte. Alfredo, ¿cómo estás? Una consulta. Bien, bien. Sobre las edades, ¿tienes alguna preferencia? ¿Qué pasa si ves a- a personas que son un grupo, un equipo, son muy chicos o muy jóvenes? O si ves a un poco más adultos. ¿Cómo tú ves ese? ¿Tienes algún criterio? ¿O tienes alguna forma de abarcar ese proyecto? Ya sabes que la diferencia de edades también marca, ¿no? Y los jóvenes son muy rápidos, tienen otro pensamiento, ¿no? Esa era mi pregunta. Perfecto, Alfredo, buenísimo. Sí, no, muy interesante el comentario. Eh, a ver, las edades, en un primer momento, no solamente el tema de edades, pero algo que nosotros en el programa teníamos muy en cuenta era también equipos, porque era muy raro. Creo que lo hicimos solamente de 70 empresas en las que invertimos, creo que solamente una o dos eran de un solo emprendedor. Todas las demás eran por lo menos dos, y si no eran tres, ¿no? Máximo eran cuatro también, o sea, pero lo ideal era entre dos o tres emprendedores. Mano con la pregunta de la edad, porque a veces los dos eran muy jóvenes, o a veces por ahí había uno que tenía un poquito más de experiencia que los otros dos. Entonces, cuando uno ve a la edad, es importante también ver al número de fundadores. Uno solo nosotros no invertíamos y casi teníamos la política de no entrar en invertir nosotros le llamamos solo emprendedor, eh, porque el camino es muy, muy difícil, muy pedregoso, con muchas subidas y muchas bajadas, y cuando uno está solo en eso, el oxígeno se puede acabar rápido y entonces va a dejar la oportunidad. Si son dos o son tres, este viaje se acompaña mejor y entonces ayuda a que los emprendedores tengan una posibilidad mayor de éxito. Nosotros no solamente miramos el tema de edad y creo yo que no hay ninguna razón para pensar que
A ver, estadísticamente se dice que aquellos emprendedores que están por encima de los 38 a los 45 años, son quienes tienen mayor probabilidad de éxito porque tal vez ya han pasado un periodo de su vida trabajando ya sea en el mundo corporativo o para algún tercero. Eh, Así que como estadística, eso es un poco la estadística, pero creo yo que eso tampoco no define nada, ¿no? A nosotros, y después voy a compartir con ustedes dos casos de empresas que hemos tenido, eran muchachos que estaban por debajo de los 30 años y fueron muy exitosos y en verdad, lo otro es que si fuera el caso, que digamos son más importante que la edad, creo que es mirar a la relación que haya, ¿no? Como digo, es mejor que no sea uno, y ya si son dos o tres, es mejor a mirar a esa relación, es decir, qué personalidades tiene cada uno de ellos y qué contribución hace cada uno de ellos al equipo, ¿no? Si tienen tres fundadores, que los tres son exactamente lo mismo y hacen el mismo tipo de contribución, un poco que en el tiempo se van a pisar los pies, ¿no? Van a estar ahí uno encima del otro, ¿no? Pero si son tres en la cual uno es un programador, el otro, no sé, tiene un poco más de experiencia en la parte de negocios y de marketing, y el otro tiene un poco más de la experiencia en la parte de desarrollo del producto, pues obviamente se complementan muy bien, ¿no? Si además de eso, no sé, estos muchachos se conocieron trabajando en una compañía X y han trabajado juntos ya para una compañía X durante 6 años, y han viajado y han hecho otras cosas juntos, pues eso es aún mejor, ¿no? Esas son, digamos, son indicios que comienzan a darte que el equipo trabaja muy bien. Nosotros en la aceleradora eh, hemos visto muchas buenas ideas, buenísimas, brillantes ideas en malos equipos, en manos de malos equipos que han terminado en el total fracaso. Y hemos visto lo contrario, hemos visto pésimas o mediocres ideas en manos de muy buenos equipos que han terminado siendo negocios exitosos. Entonces, más aún, nosotros como aceleradora teníamos 3 criterios para invertir en las startups. A ver, y acá quiero hacerlo un poco dinámico. Si ustedes tuvieran que invertir en 5 startups, invertir 40.000 euros o dólares en cada una de ellas, ¿qué criterios, fue 3 criterios, qué criterios utilizarían para, en una reunión, tienen la posibilidad de tener una reunión con el emprendedor y tienen que buscar a 3 criterios para decidir su inversión? ¿Cuáles serían esos 3 criterios? A ver, abro un poquito el micrófono para que todos me digan sus comentarios. Hola, Gustavo. Sí, ¿Me escuchas? escucho. Muchas gracias. Hola. Hola. Yo creo que para hacer inversiones lo primero que hay que hacer es confianza. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Guillermo? Confianza. Si no hay confianza, por más rentabilidad o rentable que parezca el proyecto, no se inicia, ¿no? Excelente. Confianza, Guillermo. Gracias. ¿Alguno otro? Alejandro. ¿Qué tal, Gustavo? Sí, creo que se parece un poco al tema, ¿no? De lo que es Shark Tank, ¿no? Tienes ahí un equipo de emprendedores con una inversión, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que sería es ver si el equipo es apasionado de lo que está, de la empresa que está, ¿no? Gestando, ¿no? Porque si no están totalmente comprometidos con el proyecto, o sea, por más de que sea bueno, no va a llegar, pues, no, porque eventualmente, o sea, no es una cosa que dura, pues, un mes o dos, ¿no? Tienes que tener un compromiso de 3 a 5 años con el proyecto, ¿no? Entonces, si no, realmente no estás comprometido y se nota que solamente lo ve como un proyecto de negocios, ¿no? Algo así, y no lo ve como parte integral de su vida que que lo va a acompañar durante, no sé, como digo, ¿no? Hasta 5 años, entonces no invertiría en ellos, ¿no? Y en segundo, también la dinámica del equipo, ¿no? Como en cualquier equipo deportivo, ¿no? No pueden ser cada uno individualmente muy buenos, ¿no? Pero en conjunto, ¿cómo, ¿no? ¿Cómo juegan, ¿no?
En último lugar, el tema técnico, ¿no? Que manejen, evidentemente, los conocimientos necesarios para poder llevar el tema a cabo, ¿no? Porque una cosa es tener una idea y otra cosa es tener la capacidad de implementarla, ¿no? Y si quieren hacer algo tecnológico y ninguno, digamos, sabe programar, pues no tiene ningún tipo de lógica, ¿no? Bueno, esos serían los 3 criterios que yo podría, ¿no? Que yo consideraría, ¿no? Excelente, Alejandro, gracias. ¿Algún otro? ¿Alguien más que se anime a dar 3 criterios? André, Danilo, Flores, Aguilar, ¿qué piensas? ¿Cuáles serían tus criterios? ¿Estás con nosotros? Sí, Gustavo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Disculpe que estoy todavía un poquito en la oficina, por eso no, no podía participar antes. Mira, el tema de los criterios para evaluar, uno, la viabilidad del proyecto, ¿no? O sea, porque de nada me sirve tener un proyecto que no sea viable o que no cumpla con las expectativas o no cumpla con un requerimiento que se exige, ¿no? El otro, obviamente, el conocimiento de los colaboradores o de los emprendedores que quieren hacer el proyecto, que tanto conocen su proyecto. Y el más importante que veo yo, el apasionamiento que le puedes poner por ese proyecto, porque tú puedes querer hacerlo, ¿no? Pero en tu día a día o en tu planificación priorizas otras actividades que no es el proyecto. Entonces no le vas a dar la debida atención y no vas a tener esa pasión para hacer y sacar adelante el proyecto porque se presentan mil y un obstáculos. Y solo tu coraje y tu fuerza de voluntad te va a hacer sacar el proyecto. Buenísimo, buenísimo, perfecto. Gracias. Claudia, Marín, ¿qué piensas? Hola, Claudia, ¿estás con nosotros? Ahí está. Sí estoy, Gustavo. Hola, buenas tardes con todos. Analizaba los comentarios anteriores y efectivamente el tema de emitir confianza, ¿no? Si el grupo, bueno, si tuviera una sola reunión con ellos sería qué tanta confianza proyectan uno hacia mí, hacia el inversor, y otra entre ellos mismos. Ver el grado no de amistad, sino de, de confianza que tienen entre ellos, ¿no? O sea, entre el CEO, yo, ¿no? Los diferentes integrantes del equipo, ¿no? Sería para mí un puntaje muy importante porque la capacidad que tengan ellos de trabajar en equipo pueden resolver cualquier tipo de problemas que se puedan presentar en el camino. Y bueno, una startup tener una startup, llevar la empresa, de hecho también es un camino muy desafiante. Así que por más obstáculos que tengan, si ellos saben trabajar en equipo y puedan resolverlo de esa forma, y proyectaría confianza para que yo pueda invertir en ellos. Buenísimo, gracias, Claudia. Sí, yo creo que todos ustedes han comentado de la manera correcta. Teníamos 3 criterios. Uno era el equipo, el segundo era la tecnología, porque teníamos una empresa o una aceleradora que invertía únicamente en startups de tecnología, entonces obviamente el factor tecnológico. Pero creo que esto básicamente lo que quiere decir es si fuera, por ejemplo, en el área de agricultura, tendría que estar muy ligada también a ese sector, o de pesca, o del sector de salud, también, ¿no? Es un poco cuál es el diferencial competitivo en el sector o en la industria donde se está. Y el tercero era la escalabilidad. ¿Cuán rápido y cuánto podría crecer este negocio? Obviamente nosotros también hacíamos inversiones en el sector de tecnología, porque el sector de tecnología es un sector el cual requiere relativamente bajos niveles de inversión inicial para poder acceder y moverse a través de mercados internacionales, ¿no? En otro tipo de negocios, tú necesitas tener un capital, una inversión inicial más alta para poder llevar tu emprendimiento a otros países o a otros mercados, ¿no? Pero si fuera el caso de que no habláramos del tema de tecnología y más de sectores tradicionales, habría que entender un poco ese potencial, ¿no? ¿Cuál es el potencial del sector de la industria?
Como ustedes ven, ahorita estoy teniendo un poquito de distracción en mi casa, pero bueno, quería, gracias por sus comentarios. Voy a más o menos regresar a la presentación, porque acá quería comentarles un poco acerca, ya cerrando la presentación, acerca de dos casos, ¿no? Uno es Neuron Somewhere. Esta fue una compañía que llegó a nosotros, eran dos muchachos, y hoy día ustedes ven ahí que en la página web dice protegiendo a las máquinas y asegurando un buen negocio, ¿no? Y lo que ellos hacen es, básicamente utilizan inteligencia artificial para escuchar el sonido de las máquinas y en base a eso detectar si es que va a haber una falla, ¿no? Yo cuando he estado con estos muchachos allá pensaba en toda la industria minera acá en Perú, ¿no? En todas las máquinas que se utilizan en la industria minera. Y no, es una pena que en la foto no ha salido, pero en la parte de abajo están compañías como, creo que lo tengo acá abierto en, oh no la tengo. Están como Airbus o Volkswagen y otras. Y la historia de esta compañía es que los muchachos cuando llegaron a nosotros nos contaron que tenían un software de inteligencia artificial que servía para escuchar música clásica. Y después de que, digamos, tuvimos algunos mentores que son expertos en la parte técnica de entender el algoritmo, los algoritmos y la programación del software para poder reconocer música o sonidos, y nos dijeron que era algo muy bueno. Les dijimos, bueno, ¿y qué negocio quieren hacer ustedes con música clásica, no? Y entonces ellos dijeron, no, nosotros pensábamos que la música clásica, la industria, no está, digamos, bien desarrollada, no tiene la ayuda necesaria, y nuestro software podría ayudar a ellos a editar mejor las canciones y hacer mejores piezas musicales y bla, 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 bla. En fin, la cosa es que los tomamos, invertimos en ellos, un equipo de dos muchachos, dos ingenieros, y durante el programa de mentorías comenzaron justamente con la ayuda de los mentores a darse cuenta si es que realmente había futuro dentro de la industria de la música y siendo más específicos de la música clásica con una tecnología de este tipo, ¿no? Incluso el nombre de la compañía no era Neuron Somewhere, eso también se lo cambiamos, no recuerdo el nombre inicial, pero entonces comenzó a nacer la idea, junto con los mentores, de por qué no utilizar esto en las industrias. Y por ahí algún mentor que trabajó en Volkswagen, y ustedes saben que República Checa tiene la industria automotriz, es muy desarrollada. Esto se debe a que República Checa es a Alemania como México es a los Estados Unidos. Es decir, es el país de mano de obra barata, donde las plantas y muchas industrias están físicamente, pero pertenecen a Alemania, ¿no? Por la proximidad. Algo muy similar a lo que sucede entre México y los Estados Unidos. Entonces, la industria automotriz está muy desarrollada. Hay plantas de Hyundai, en Eslovaquia está Volkswagen, en República Checa está Skoda, y así hay muchas plantas, muchas marcas, ¿no? Tanto de alemanas como también coreanas. Y entonces uno de ellos dijo, yo creo que esto tal vez se podría utilizar como cuando nos ha pasado a todos nosotros que estamos manejando nuestro auto y de pronto escuchamos algo ahí que no va bien y bajamos el volumen a la música y bajamos la ventana para ver qué está pasando, ¿no? Y entonces la idea avanzó, progresó y esta persona pues ofreció
hacerles una reunión con Volkswagen, ¿no? Y así que este equipo, los muchachos tuvieron una reunión con Volkswagen y le presentaron la idea de poner este dispositivo en cada uno de los autos, de manera que iban escuchando el sonido del motor, y si había algún sonido distinto, pues emitiría un mensaje al sistema del auto para informarle al propietario o al conductor que debería acercarse al servicio de mantenimiento, ¿no? Cuando acabó la reunión, Volkswagen les dijo que les parecía el software muy bueno, pero la idea de implementar esto en los autos no tan buena. Y de hecho no lo iban a hacer, no pensaban en implementarlo en ninguno de los autos, pero sí lo querían implementar en todas sus plantas, y poner esto más bien en las máquinas, en las plantas, para tratar de minimizar las fallas y la pérdida de la producción. Y así fue, siguieron progresando y conversando y al final instalaron esto en las plantas de Volkswagen. Y después de Volkswagen ha seguido Airbus y también han estado conversando, por ejemplo, con los centros comerciales que tienen las escaleras mecánicas. Y obviamente el sonido de las escaleras mecánicas, o las escaleras mecánicas son un costo muy alto a los centros comerciales de operación. Y cada vez que entra una piedra o entra algo a la escalera mecánica, eso puede ser puede fallar, ¿no? Y la escalera no puede trabajar. Así que hoy en día los centros comerciales utilizan las escaleras mecánicas, come un poquito, para que auxiliaran este dispositivo para reducir el costo de mantenimiento de las escaleras mecánicas, ¿no? Esta empresa ha recibido el año pasado una inversión de 5 millones de euros y ya está trabajando a nivel europeo y extendiéndose a los Estados Unidos, ¿no? Este es un caso que yo quería compartir con ustedes, y si el tiempo todavía me da, Freddy, si quieres... Sí. No, ahorita, yo después. ¿Tengo tiempo todavía? ¿Qué tal, Gustavo? Sí, adelante, hasta tenemos media hora más o menos todavía, no hay problema. Ah, perfecto. Bueno, no creo que tengo solamente un ejemplo más. Rosum es otro ejemplo, otra compañía. También llegaron dos ingenieros con un software en inteligencia artificial que era para reconocían imágenes, ¿no? Y ellos un poco habían venido con la idea de poder reconocer, digamos, el DNI, ¿no? El DNI de las personas, y que a través de reconocer el DNI de las personas se pueda mejorar, no sé, pues procedimientos como, por ejemplo, aperturar una cuenta bancaria o cualquier tipo de gestión que se necesite hacer con el documento de identidad, ¿no? O también hablan acerca de fotos de gatos, perros, hacer ese tipo de recolección, ¿no? Ahora, el software era muy bueno, pero ustedes saben que en el tema de inteligencia artificial hay que entrenar al software, ¿no? Entonces, el modelo de negocio nosotros los aceptamos dentro del programa, pero el modelo de negocio de reconocer el DNI para actividades ya sea como apertura de una cuenta bancaria o no sé, pues cuando vas a comprar un pasaje aéreo o algo así, no escaló mucho y más bien comenzó a hablarse más del tema de fintech y de utilizar esto en el tema de las facturas y más bien utilizar esta recolección de información que tenían de facturas, y la idea comenzó a crecer aún más porque se comenzaron a dar cuenta que podían hacer facturas en cualquier idioma. Podría ser en inglés, español, turco, ruso, chino, japonés, y en facturas que tengan cualquier formato, es decir, tú puedes tener tu logo a la derecha o a la izquierda, en la parte superior o inferior, y el sistema iba a reconocer la información importante, ¿no? El único
problema o inconveniente era que al hacer esto de inteligencia artificial, tú necesitas entrenar al software con facturas para que vaya reconociendo, y conforme a eso suceden dos cosas. Se mejora el ratio de error, o sea, se disminuye, y se hace también más rápido, ¿no? Entonces, comenzaron a salir de la idea de recolección de DNIs, entrar más al mundo de la recolección de datos, de información, de facturas, pero el inconveniente era cómo entrenar al software, ¿no? Y ellos, los ingenieros, estimaban que necesitaban como 50.000 o 60.000 facturas distintas para entrenar al software. Entonces, ustedes se pueden imaginar que encontrarse 50.000 o 60.000 facturas no es una tarea fácil, pero lo es cuando entre tus mentores tienes a gente de las 4 consultoras más grandes, ¿no? De Deloitte, PwC, Ernst Young, todas estas. ¿Por qué? Porque estas son compañías de auditoría y justamente lo que tienen ellos son facturas. Entonces, los mentores, que dentro de sus mentores había gente, teníamos de estas 4 consultoras, las 4 grandes que les llaman, ellos comenzaron a contactarlos y a abrirle las puertas de estas organizaciones y a proveer facturas de distinto tipo, en distintos idiomas, y así fue como el software se fue entrenando y fue mejorando. Entonces, comenzaron a mejorar el ratio el rango de error estaba alrededor del 85% cuando comenzaron el programa, y lo llegaron a mejorar hasta algo como el 90% cuando terminaron el programa, o sea, 3 meses después. Pero hoy en día creo que están en algo como que el 95% o algo así. Y hoy en día no solamente hacen lo que es, entonces esto era una oportunidad de negocio. Ustedes saben que hay muchas empresas que se dedican a tercerizar el servicio de facturas y de recolección de los datos de facturas. Las compañías de auditoría estaban muy interesadas porque ustedes saben que cuando los auditores llegan a un banco o a una corporación grande que tiene miles de documentos que revisar y facturas, lo que hacen es una muestra estadística. Ellos toman muestras de los documentos que tienen, las revisan y en base a estadística emiten un dictamen que dice que sí, que están cumpliendo con las políticas de la empresa, o dicen que no, ¿no? Pero el día que tú tienes un software que te puede estar revisando factura por factura, y lo que hacía era, y yo vi los reportes y era impresionante, es como que si manualmente una persona con un resaltador estuviera resaltando el nombre del beneficiario, el IGB, el importe de la factura, la fecha de vencimiento, de pago, la descripción y ese tipo de detalles, sin importar la forma como la factura haya sido diseñada y el idioma, ¿no? Como dije, esto ya está en varios idiomas. Y todo esto gracias a los mentores. Todo este trabajo fueron mentores tras mentores tras mentores que desinteresadamente iban apoyando. Obviamente, por ejemplo, las grandes consultoras, ¿no? Tenían el interés de tal vez en el futuro contratar los servicios de esta compañía, ¿no? Entonces ellos lo hacían también, digamos, pensando en que sus servicios de autoría podrían mejorar en el futuro, ¿no? Esta compañía recibió inversión de mentores antes de terminar los 3 meses de programa, ¿no? Con lo cual nosotros, como comenté al inicio, al final del programa les presentamos a inversores a todas nuestras startups, ¿no? Antes de llegar al final, tuvo una inversión de $250,000 de unos mentores, ¿no? Que habían sido ya antes empresarios ellos y decidieron invertir en otra. Y hoy en día han crecido mucho, tienen creo más de 70 empleados, 80 empleados. Cuando yo he sido un mentor de ellos cuando eran 2, y de los 2 ingenieros. Eran muy, muy interesantes, muy, muy buenos muchachos y muy inteligentes ellos.
y hoy en día están presentes en los Estados Unidos, en Europa, y recibieron el año pasado una inversión de 4,5 millones de dólares, ¿no? Y esto, les hablo, ellos estuvieron con nosotros, si mal no recuerdo, en el año 2017. Entonces, en 3 años han crecido muchísimo. Bueno, y esto es mi último slide, en verdad. No, yo quería cerrar un poco con unos casos prácticos, otros 2 casos prácticos que espero les hayan dado una idea más clara de, digamos, cómo los mentores han aportado, contribuido a startups que yo he conocido. Y de esta manera, tal vez, compartir con ustedes de una manera más práctica estos comentarios o el manifiesto, ¿no? que hablaba al inicio de mi presentación. Y bueno, con esto estoy casi terminando. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, creo que no. Si no fuera así, yo les agradezco mucho por su atención. Encantado de poder seguir en contacto. Mi correo electrónico es gustavo.vizcardo@swisscontact.org. Y si no, pueden contactarse con Orlando o con Juan, y con gusto ellos les pueden brindar mis datos para estar en contacto. Bien. Y, listo. No sé si gracias por la alguien más de comprensión repente... de haber estado acá yo en compañía, como dije. Hoy estoy solo en casa y he tenido una acompañante conmigo en este taller hoy día. Sí, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Gustavo. Ingeniero Medardo, creo que tiene una Sí, pregunta. Adelante, por favor. sí, gracias, Gustavo. Realmente, bueno, el área que me dedico es la inteligencia artificial y entonces justamente el tema de la data, ¿no? Saber si un proyecto para que sea viable es ver si donde quieren probarlo hay la data suficiente para el entrenamiento. En el tema de los equipos, me vino a la mente cuando mencionabas, es la frase de Jeff Bezos, ¿no? Del fundador de Amazon, que dice la regla de los equipos de 2 pizzas, que dice que al aplicar esta regla, se estipulaba que los equipos deben ser tan pequeños como para poder ser alimentados con 2 pizzas. Ese es el equipo ideal, digamos, en los proyectos de emprendimiento. No sé si estás de acuerdo con esa regla. Gracias por tu pregunta, Medardo. Mira, la verdad, no la conocía, la expresión de Jeff Bezos, pero obviamente si te refieres al dispositivo que se colocaba en las máquinas, eso también fue parte del trabajo que hicimos con la empresa, y los mentores también ayudaron a contactarlos con las empresas de hardware, ¿no? Para hacer la fabricación, el diseño y en escala, ¿no? De estos dispositivos. Y entiendo que, bueno, hoy en día ya ha mejorado mucho. Comenzaron primero con un prototipo que tenían, que era el original, como que llegaron a nosotros. No era muy grande, era pequeño. Pero se me han ido los nombres de las empresas en República Checa, de fábricas de hardware que hay allá. Las teníamos en el programa, y ellos también ayudaron mucho a estos emprendedores a diseñar, a rediseñar y a producir las piezas de hardware. Eran chicas, sí, pero básicamente este negocio estaba más por el lado de software que de hardware, ¿no? Entonces, por ahí es un poco, no sé si eso era no sé si eso respondía a tu pregunta. Sí, perfecto. Muchas gracias, te agradezco mucho, Gustavo. Gracias a ti. Bien, bueno, no habiendo de repente más preguntas,
Primeramente agradecer a Magíster Gustavo. Muchísimas gracias por su participación y muy bueno. Creo que nos ha quedado bastante claro la ponencia de hoy día igual. Bueno, entonces lo que yo sí les quiero explicar es un poco de los materiales que les voy a compartir en este momento. Lo que está en el aula virtual. Exacto. ¿Logran ver mi pantalla, por favor? ¿Me puede confirmar alguien, por favor? Sí, sí, lo estamos viendo. Gracias. Sí. No, ahora Muchas ya no. gracias. Ahora sí. Gustavo. Ya. Bueno, mañana, como sabemos, como más antes se les había pasado el programa, mañana ya es el penúltimo taller, y mañana es netamente práctico, y el día lunes tenemos lo que es el taller de Speed Mentoring, ¿no? Ahí es algo, va a estar muy interesante también, porque ya va a haber emprendimientos. Bueno, vamos a traer para que en el taller el magíster Flores, Federico, ¿cómo se llama eso? Sergio Flores nos puede asignar y de repente vamos a hacer unas dinámicas bien interesantes, ¿ya? Bien, para mañana lo que sí queremos o vamos a realizar es una dinámica antes de empezar mañana y para lo cual ustedes ya tienen el materiales de apoyo en el aula virtual, ¿no? Entonces ahora vamos a leer el segundo artículo que es Mentoría en Educación Superior, ¿no? Consta de 14 hojas, es menos que la otra vez creo. Entonces, al inicio del taller mañana, antes de empezar, vamos a realizar esta dinámica y bueno, va a haber un pequeño souvenir de parte de la incubadora para los 3 primeros que respondan más rápido, ¿no? Mediante la herramienta Kahoot, ¿no? Entonces, no creo, solamente mencionarles esa parte, por favor, y indicarles que los videos, los materiales, todo están siendo subidas aquí, ¿no? Ya, entonces, ahora, en estos momentos lo voy a subir también el material del Magíster Gustavo, entonces, para que puedan tenerlo todos ustedes también. Bien, eso sería lo que tendría que hacerles alcance de hoy día en la tarde. Bien, si no habiendo más de repente que hablar de repente, y bueno, terminamos el taller de hoy día, mañana continuamos a las 6 de la tarde, a las 6, de 6 a 8 de la noche, el penúltimo, y el día lunes terminamos al 100%. ¿Sí? Muchas gracias, estimados mentores, por su participación, y bueno, hasta mañana, que tengan una buena tarde. Muchas gracias, un abrazo para todos. Gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego, gracias. Adiós, gente. Gracias, hasta luego. Hasta luego.